vivimos, podríamos vivir mucho mejor. Y a veces no vivimos bien porque no nos entendemos ni nosotros. El problema, los problemas, afuera siempre habrá problemas. El verdadero problema es cuando el problema se te mete adentro. A veces nosotros tenemos una lucha dentro de nuestro ser. Y a veces intentamos simplificar todo con el concepto Dios. Los seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y yo sinceramente creo que eso es mucho más profundo y más amplio. Para mí esto fue un resumen que hizo Pablo al mundo griego. Pero cuando uno entiende el concepto judío del alma, según el Antiguo Testamento, te das cuenta que el alma humana es mucho más amplia y más profunda de lo que a veces nosotros simplificamos. Yo enseño en el CESTAD y a veces me preguntan, ¿pero tú qué crees realmente? Y cuando yo les digo lo que creo, creo que me miran un poco como diciendo, eres un poquito hereje. Y cuando yo les pregunto a ellos, explícame entonces tú lo que tú crees, algunos no saben explicarlo. Porque si yo a ti te preguntara dónde empieza el alma, dónde empieza el espíritu, no tenemos ni idea de estas cosas. A veces una simplificación abstracta que ni nosotros lo entendemos. Yo no me voy a poner a explicar esto porque es algo que solo Dios lo conoce. Pero lo cierto es que voy a tratar de, por lo menos, comentarte algo con respecto a lo más profundo de nuestro ser. Porque, escúchame bien, yo siento en este tiempo que Dios quiere que su pueblo sea guiado por el Espíritu de Dios y por su palabra. Pero para ser guiados nosotros tenemos que tener las cosas bien en claro en nuestro ser. Me cansé de oír a un gente que pasó por aquí e hizo daño a otros con el concepto de Dios me habló. Dios me habló. Y luego veo los frutos y si Dios te habló o no entendiste nada o no te habló Dios, porque el fruto no es de que Dios habló. El hecho de que Dios habló se manosea tanto. Miren, hermanos, para mí Dios sigue siendo el gran Dios eterno. Para mí Dios sigue siendo, es mi Padre. Pero yo siempre tuve la idea del gran Dios altísimo. Por lo tanto, yo no puedo manosear el concepto Dios me habló. Yo no puedo decirle a alguien, es que Omar me dijo. Va a llegar un momento donde Omar me va a decir, Dani, deja de decir que yo te digo cosas que luego yo no te he dicho. Nosotros a veces no tenemos ese respeto profundo por la palabra y por el Espíritu de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que debemos oír la palabra y no debemos tener miedo a proclamar y decir, Dios me habló. Por lo tanto, lo importante es que nosotros tengamos este respeto profundo y reverente cuando Dios nos habla. Porque cuando Dios habla, Dios cambia las cosas. Por la palabra Jesús resucitó muertos, hizo caminar a los paralíticos. Por lo tanto, la palabra de Dios es algo maravilloso. La Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho por la palabra. Entonces yo creo que Dios nos habla. Es más, yo he movido mi vida siempre en base a que Dios me habló o no me habló. Yo creo y defiendo que Dios nos hable. Si Dios nos habló, vamos hasta el fin del mundo. Y lo que te va a dar fe y seguridad en el futuro es precisamente que Dios te haya hablado. Por eso la mejor manera de tener libertad en oír la voz de Dios es tener claridad cuando Dios no habla. Amén. Y tener mucho cuidado con la gente que está siempre diciendo es que Dios me habló, Dios me habló. Hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, recuerdo una mujer que controlaba a su familia. Ellos todos eran cristianos y dejaron de congregarse. Me acuerdo que un día yo hablé con ellos y les dije, ¿pero por qué habéis dejado de congregarse? Ella me dijo, porque Dios me habló y me dijo que no me congregara en ninguna iglesia. Le dije, el Dios que te habló es el Dios de este mundo, el que te habló. Se llama Satanás. Ten mucho cuidado con estas cosas. Pero ella dijo, Dios me habló. En realidad, quien era el Dios de esa familia era ella, porque ella controlaba la familia. Y lo que le molestaba es que Dios controlara su casa. En realidad esto también se usa mucho, pero necesitamos que Dios nos hable. Y yo siento muy fuerte en mi corazón y en mi mente, y si alguien está escuchando esto, tal vez por primera vez escucha algo así, Dios sigue hablando. Dios sigue hablándonos.
A veces aún por la misma naturaleza Dios nos habla. Dios nos habla por la vida, porque los hechos que vemos, que se ven, son indiscutibles sobre la presencia de un Dios maravilloso. Pero necesitamos aclarar nuestro mundo interior. Y yo te quiero hablar precisamente de este mundo interior que todos tenemos. Yo te decía el otro día, lo que tú ves de mí es como si estuvieras viendo los zapatos de un hombre. Yo no puedo decir que una persona, describirla por no sé, te voy a coger a ti, Tomás, eso pasa por sentarse delante, es lo único. Tomás tiene un color negro y un ribete blanco delante y tiene, bueno, vamos a hacer publicidad, y tiene el emblema de Nike, ¿no? Eso es Tomás. No, Tomás, esas son las zapatillas de Tomás. Tomás es mucho más que eso, ¿a que sí? ¿Sí? Tú sabrás, ¿no? Es mucho más que un par de zapatillas, ¿no? Tomás es mucho más que un par de zapatillas. Tomás es un hombre, es un tipo alto, guapo, ¿no? Entonces, Tomás es mucho más que un par de zapatillas. Cuando tú ves a una persona, en realidad lo que estás viendo es como si viera las zapatillas, los zapatos de una persona. ¿Sí? Mi madre tenía una especie de carromato cuando yo era niño, lo siento, soy muy gitano, pero era así, tenía un carruaje y entonces cuando yo era chiquitillo me llevaba en ese carruaje. En ese carro, pues, estarán pensando este es de la época de La Bella y la Bestia. Bueno, pero más o menos. Tengo años para esa época. Y entonces, un día uno de esos caballos se volvió como loco y comenzó a dar patadas al carrito ese. Y mi madre contaba siempre que pasó un hombre y dijo, señora, lánceme el niño. Y ella me dijo, como si fuera una pelota de rugby, Dani, yo te cogí y te tiré. Y él te cogió en el aire. Porque el caballo estaba rompiendo el carro ese, lo estaba destrozando. Y me dijo, si una tabla te pegaba, te mataba. Un caballo descontrolado. ¿Lo entiendes a esto? Nosotros dentro de nuestro ser llevamos estos caballos, que es lo que tiran, son tus fuerzas. Son necesarias, pero hay que controlarlas. ¿Y quién lo controla eso? El cochero. Entonces, todo carruaje lleva un cochero. El cochero es quien guía, quien tiene la rienda, quien dirige en las encrucijadas. El cochero es el que conoce el camino. Los caballos deben obedecer al cochero para que tome la dirección y el sentido correcto. El cochero dentro de nuestro ser interior es todo ese mundo espiritual que Dios te ha dado. Llámale espíritu o cualquier otro nombre del alma, me da lo mismo. Pero es ese ser interior que Dios te ha dado para tener comunión con Dios. ¿Me estás siguiendo? El Espíritu Santo revela a tu mundo espiritual siempre cuál es el camino correcto. Cuando llegas a una encrucijada, ¿hacia dónde tienes que ir? ¿Por qué tienes que hacer las cosas? ¿Lo estás entendiendo esto? ¿Sí o no? Amén. Es el que dirige, el que al fin da el sentido al carruaje. Nosotros necesitamos esto, porque si no existe una buena vida espiritual, ¿hacia dónde van tus instintos? ¿Hacia dónde van tus deseos? Una vida totalmente descontrolada es una vida peligrosa. Porque, escúchenme hermanos, también en nuestros cuerpos se desarrolla vida sin control, que al final, por estar sin control, trae muerte y se llaman tumores. Tumores. Y comienzan a destruir a otras células y estas células se multiplican y se nutren de la vida del cuerpo, pero en realidad están matando. Porque es vida sin control, que al final trae muerte. Por eso nosotros necesitamos el cochero, que es todo este mundo espiritual. Ahora bien, pero el cochero no toma las decisiones, porque tú eres un ser libre. Eres una persona que Dios ha dotado de libertad y de voluntad. ¿Y quién toma entonces las decisiones? Pues el que va dentro del carruaje. Y dentro del carruaje va el dueño del carruaje o quien ha pagado el carruaje. ¿Me estás siguiendo, verdad? No sé, parece que estuviera aquí contando una linda historia, ¿no? Pero creo que se nos va a quedar un poco para poder entender nuestro mundo interior, ¿vale? Porque a veces tenemos una confusión, decimos mi alma y no sabemos por qué. Pues dile a tu alma que se tranquilice, no puedo, ¿no? Leemos textos que dice David, alma mía, ¿por qué te turbas? Confía en Dios. Él está hablando a su alma. Tú dices, Dios mío, pero este hombre estaba loco. Es esto de lo que te estoy hablando. Que hay un momento en el cual tú tienes que tomar una decisión sobre determinadas actitudes que también están dentro tuyo. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Yo no sé cómo vaya a traducir todo esto, pobrecitas, pero bueno, que Dios ayude. Entonces el que va dentro del carruaje, ¿sabes quién es este? El que toma las decisiones. Él es el que dice sí o no.
El cochero conoce el camino. El cochero lleva la rienda. Pero hace falta que alguien decida y le diga al cochero, sí, vamos por aquí. Y que los caballos obedezcan. El que dice si tomamos una dirección o no. ¿Sabes quién es el que va dentro del coche en tu alma? Tu razón, tu intelecto, tu voluntad, tu mundo emocional. Todo ese aspecto del ser interior que Dios te ha dado para que te muevas con razonamiento, con inteligencia, con sabiduría y que te muevas con un corazón conforme a la voluntad de Dios. Cuando hay armonía entre el que va dentro, el cochero y los caballos, todo sale bien. El problema es cuando no hay armonía. Los caballos tiran para un lado, el que va en el coche está dormido y el cochero dice, esto no está bien. El que va dentro del carruaje es la conciencia, el poder entender el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Todo eso es parte de tu ser interior. Los caballos que tiran, el cochero que sabe, conoce el camino y debe tener las riendas. Y toda esa parte de tu ser que tiene voluntad. Miren, uno de los problemas es que los seres humanos y sobre todo los cristianos le echamos la culpa al diablo. Pero escúchame bien, si has recibido el Espíritu Santo, el diablo no va dentro del carruaje. Está afuera. Le echamos la culpa a los caballos. Es que yo soy así, es que no sé por qué reacciono, porque estás dormida. Porque el que va dentro del coche va adormecido o es una persona extremadamente orgullosa que lo único que hace es justificar a los caballos. ¿Por qué tu coche va como va? ¿Por qué este carromato va como va? ¿Por qué vas a lo loco? Vas a romper todo el carromato. Ya, pero los caballos saben, ya, pero los caballos... Estás siempre justificando tus malas actitudes. Estás siempre justificando tus pasiones. Es que yo soy así. Pues puede ser diferente, lo sabías, ¿verdad? Porque si todo está bajo control, aunque tu ímpetu y tu fuerza sean las mismas, pueden estar canalizadas para vida. Los que me conocen saben que tengo un carácter fuerte. Lo sabéis bien. Pero intento no tener mal carácter. Hace poco mi suegro me veía que llegué reventado de aquí, me puse a arreglarle algo en la habitación y él me miraba y me decía, Dani, eres de acero, ¿eh? Y después me dice, pero en algún momento tendrás que parar. Yo tuve que parar, me dijo. Ve parando de a poco, no vaya a ser que te tengas que parar de golpe, me decía. Y me decía, es que tú tienes mucha fuerza aquí adentro. Y me acordé de esto, es cierto, tengo caballos muy fuertes, como los tenía mi padre. Pero si ellos van canalizados, van encausados, van bajo las riendas del ser espiritual y de mi voluntad conforme al ser espiritual, todo es para bien. El problema es cuando hay lucha. Y la mayoría de los cristianos vivimos luchando con nuestras ganas, con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad. A veces no sabemos por qué pecamos. Pecamos porque escuchamos a los caballos en lugar de escuchar al que va en el carruaje. O el carruaje, lo que hace, el que va en el carruaje está siempre justificando a los caballos. Y nos volvemos como locos. Por eso David decía, alma mía, descansa en Dios, confía en Dios. Voy a tomar una decisión sobre mi ser interior. Por eso te decía recién, si el que tu voluntad, tu inteligencia, tu razonamiento, tus conocimientos están como dormidos, los caballos hacen lo que quieren. Por eso tenemos que educar a nuestros niños. Porque cuando educamos a nuestros niños, lo que estamos educando es al que va dentro del carruaje. Le enseñamos lo que está bien, lo que está mal. Le enseñamos a tener autoridad sobre sus pasiones. Le enseñamos a oír la voz del Espíritu. Y le enseñamos a amar. Si tú no le enseñas al que va dentro del carruaje, mañana prepárate para que los caballos de ese niño arrasen tu casa. ¿Lo están entendiendo, verdad? Ahora ya no sabemos si tenemos alma, espíritu, caballo, carruaje, no sabemos ya. Ahora sí que estamos complicando la cosa. Por eso es tan importante ser instruido en la palabra, conocer la palabra. La Biblia dice, instruye al niño en sus caminos, en lo que está bien en la vida. Instruye al niño en los mandatos, en los mandamientos, y cuando fuere grande no se apartarán de ellos. Enséñale a tu niño a que los caballos tienen que conducirse siempre con una dirección y sentido para vida. Por favor, esto grábalo.
El camino de Dios es un camino para vida, porque caminos hay muchos, pero te conducen a la muerte. La Biblia me habla del camino que conduce para vida, vida eterna y vida de mi casa, vida de mi matrimonio, vida de mi alma, vida con mis hijos. Necesito vivir. Y mis hijos necesitan que yo esté vivo y transmita vida. Y yo quiero que mi casa esté viva. Amén. Y me alegra cuando en mi casa estamos todos juntos y yo veo que estamos vivos. No hablo vivo físicamente, hablo vivo en el alma. Vivo en el alma. Por eso te decía recién, necesitamos tomar caminos que nos conduzcan a la vida. Pero cuando permitimos el orgullo en el alma, razonamos mirándonos a nosotros mismos y terminamos justificando los impulsos de los caballos que al fin nos van a llevar por cualquier camino. Y terminamos justificando a nuestros hijos porque no los hemos educado. Y terminamos justificando nuestras actitudes porque en realidad responden a los impulsos, a los instintos, a los deseos, pero no están respondiendo ni siquiera a una razón lógica, inteligente. Yo hace poco le decía a Lili, Dios mío, es que no le estoy pidiendo a tal persona discernimiento, le estoy pidiendo al menos sentido común. Que alguien dijo, es el sentido menos común de todos los sentidos. ¿Cómo puedes estar haciendo esto? ¿Cómo puedes? Pero piénsalo. Pues no lo pensó. ¿Sabes por qué no lo pensó? Porque el caballo salió más rápido. Y el caballo no puede llevar la rienda. El caballo encauzado es una bendición. Un carromato sin caballo no va a ninguna parte, pero si no está encauzado, hace desastre. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. O sea que todas las fuerzas tienen que estar encauzadas en aquello que Dios ama. Aquello que es bueno delante de Dios. Amén. Es que yo soy así, gloria a Dios. Ahora a este torito lo vamos a encauzar y lo vamos a transformar en un buey. ¿Y sabéis lo que significa? Es importante la vida, la claridad de quién va dentro del carruaje. Por eso, hermano querido, te lo vuelvo a decir. Mira, es importante la vida y la claridad de esa parte de tu alma. ¿Qué es lo que toma las decisiones? De tu voluntad. ¿Qué condiciona tu voluntad? ¿Un deseo? ¿Una pasión? Esto es un problema, porque si tienes hambre vas a correr a la comida. Si tienes otro deseo vas a correr hacia ello. ¿Qué es lo que condiciona tu voluntad? Yo ayer le decía a un grupo de hermanos predicándole, cuando un niño se embarranca, yo quiero esto, y llega un momento donde el padre o la madre dice, venga, dáselo para que se calme. El niño aprendió que si suelta el caballo, le van a dar lo que quiera. ¿Me estás siguiendo? ¿Sabes qué? Mañana se le va a antojar la mujer de otro. Mañana va a desear el marido de otra. Y hasta que no lo tenga, no va a parar. Uy, el silencio que se hizo me está dando miedo. Seguimos las pasiones, seguimos los deseos. ¿A dónde vamos a ir? Nos conduce a la vida. La vida viene de Dios. La vida es infundida al cochero, pero el cochero, tu mundo espiritual, siempre estará esperando que esa parte de tu ser, donde está tu voluntad, tome decisiones acorde a los caminos de vida. Y los caballos obedecerán. Te voy a decir algo. Los animales son más felices cuando los seres humanos tomamos el control de las situaciones. Hablo de los animales domésticos, por supuesto. Un perro está más tranquilo si sabe que quien manda en la casa eres tú. Porque si no se estresa pensando que eres el jefe de la manada. Y cuando yo he subido a caballo y he andado a caballo, ¿eh? Cuando tú subes a un caballo, el caballo se da cuenta si el que está arriba tiene el control o no tiene el control. Y a veces el caballo ya está nervioso porque sabe que el que está arriba no tiene el control. Por eso necesitamos movernos con la sabiduría que Dios nos está dando. Por eso lo importante es la armonía con el cochero, como te dije recién, que ve el camino de antemano, sabe por dónde ir, conoce ese camino. Pablo hablaba del cochero como el espíritu. Y nosotros decidimos acorde a ello. Todo está en orden en mí. Todo está en orden en ti. Pablo se refirió a la lucha de la persona que quiere hacer las cosas bien para Dios y para la vida, pero tiene solo ley religiosa y no tiene vida espiritual. No tiene cochero. No tiene relación con Dios, o sea que el cochero está adormecido porque no recibe vida de Dios. Su mundo espiritual está muerto.
Y Pablo lo describe, y yo te voy a pedir que lo leas, Romanos 7, y se pone él, lo dice en primera persona, aunque yo creo que no era el caso de él, pero él lo hace como si fuera él para tratar de identificarlo. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y más de uno podría decir amén, ¿no? Yo también. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien nace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo decía, me estoy volviendo loco con esto. Porque yo sé que esto está bien, pero siempre hago lo que está mal. ¿Nunca te ha pasado esto? ¿Sabes lo que significa? Que tu cochero está dormido, Porque tú sabes, el que va dentro del carromato sabe lo que está bien, lo que está mal. Quiere hacerlo, pero los caballos van para otro lado. Entonces, ¿quién no está fallando? El que está en el medio. El que está en el medio está como muerto, el que está en el medio está dormido, no tiene vida espiritual. Es que, pastor, yo no quiero hacer esto, pero lo hago. Creo que vas a tener que tener un poco más de comunión con Dios. Y pedirle a Dios que transforme todo tu ser interior y te ayude en todo esto, porque algo está faltando en todo este camino. De manera que ya no soy yo quien quiere hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Al final termino haciendo lo que no deseo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿lo ves? Me deleito en la ley de Dios. El que va dentro del cochero se deleita en que las cosas sean de una manera determinada para vida. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Los caballos siempre me están tirando para otro lado. Y yo quiero hacer lo bueno, decía Pablo. ¿Y qué termina diciendo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé, hermano, pero el 99% de los cristianos hemos vivido esto. En algún momento de la vida lo has vivido. Yo sé lo que está bien, pero termino haciendo lo que está mal. ¿Lo está entendiendo esto, hermano? Necesitamos poner orden en nuestro mundo interior. Necesitamos ordenar nuestro mundo interior, si no todo van a ser conflictos, peleas. ¿Por qué te choca? ¿Por qué te afecta a determinadas personas? Tenemos puntos gatillos en nuestra mente, en nuestros recuerdos, en nuestro ser interior. Puntos gatillos, Cuando nos lo tocan nos duele. A veces es solo una palabra. Es solo una palabra. La persona que sufre con un familiar que tiene cáncer, lee una noticia, tal actor murió de cáncer y en el momento se siente mal. ¿Por qué? Porque eso está metido en tu mundo emocional también como algo peligroso y en realidad estás alerta y es algo con lo que estás luchando. Pero a veces no es algo momentáneo, sino que es algo que hasta tiene que ver con el pasado, tiene que ver con cosas que viviste aún en tu niñez y todo eso está dentro de ese carruaje. Y a la hora de tomar las decisiones, a veces tomamos decisiones que no son las correctas. Por eso necesitamos tener claridad en todo nuestro ser interior. Y pedirle a Dios que nos ayude a poner este orden en nuestro mundo interior. Pero lo primero es identificar lo que llevamos adentro. Lo que está diciendo aquí Pablo, yo peco con una determinada parte de mi alma, otra determinada parte de mi alma no está pecando, quiere hacer el bien. Es lo que por eso intento hablarte del carruaje. Normalmente en el mundo evangélico decimos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, ya está. ¿No? Ya lo hemos clasificado, nos ponemos nombre y lo ponemos ahí en el casillero, cuerpo, alma y espíritu. Pero para Pablo era algo mucho más grande. Aquí Pablo está diciendo, mi alma es mucho más profunda. Hay una parte de mi alma que no quiere hacer el mal, pero hay otra parte que al final la termina haciendo. Pero tenemos que poner todo esto en armonía. Por eso te hablé del cochero, te hablé de los caballos y te hablé del que va dentro del coche, más o menos, para que podamos entender un poco. Por eso cuando hay armonía y somos guiados, todo encaja, todo sale dentro de las cosas perfectas en el plan eterno y los planes de Dios. ¿Sabes qué? Cuando el que va dentro del carruaje está en armonía con el mundo espiritual, que es el que conduce, que debería conducir, el que conduce no va a tomar las decisiones que no toma la voluntad del hombre. Dios llena de vida tu ser espiritual, tu mundo espiritual, tú tienes vida espiritual, pero tienes que decidir. Y cuando decides correctamente, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, entonces todo se conduce por caminos de vida y las cosas son fáciles.
porque ya estaban previstas por Dios, dice la Biblia, de antemano. Isaías dice eso, tú nos darás paz porque has hecho en nosotros todas nuestras obras. Es que, pastor, y si me equivoco, y si no me equivoco, bueno, vamos a poner todo nuestro ser interior en orden con Dios y en orden con nosotros mismos. ¿Sí o no? Empezar a vivir bien. ¿Quieres que te cuente una historia más? Yo no sé si me da el tiempo. Todavía no he llegado a la hora de predicación, así que tengo tiempo. Hechos 8, ¿no? Ahí está, para los que están aprendiendo a hablar español, ahí tienen. Hechos 8, 80 veces Hechos 8. ¿Sí? Echamos Hechos 8 sobre... Bueno, Hechos 8, 26. Cuenta la historia de Felipe. ¿Qué personaje es este Felipe? ¿Ustedes creen que la historia de Felipe se puede dar en este tiempo? Yo creo que sí, hermano. La Biblia habla de que Felipe fue arrebatado por el Espíritu. ¿Cuántos de los que están aquí han sido arrebatados alguna vez? Pero por el Espíritu. Porque algunos desaparecen y tú dices que lo arrebató. No lo arrebató el Espíritu. Se escondió, se hizo el loco y desapareció. Arrebatado por el Espíritu. Bueno, pero antes de llegar a este arrebatamiento del Espíritu de Felipe, ¿qué pasa? Sí. Si queréis podéis leer aquí abajo. Pues eso es lo que sufren ellos con nosotros, ¿vale? Ahora vamos a quitar esto, el de arriba, y vamos a dejar solo esto. Ahora los entendéis, ¿verdad? Por eso tenemos que ayudarles. ¿Vale? Bueno. Me debe un bocadillo. Bueno, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vete hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. Esto hay que decirle a la prensa española que tanto habla del norte de España, que la Biblia habla mucho del sur. ¿Va a llover en España? No, va a llover en el País Vasco y en Asturias. Pero va a llover en España. Porque parece que España es de Madrid para arriba. Pero bueno, vamos a dejarlo a esto. Los mejores equipos de fútbol son los del País Vasco, los asturianos, los gallegos. El sur, sí, por ahí está el Granada. Y después vienen de vacaciones al sur. Bueno, ahí está, me salió de adentro. Bueno, un ángel del Señor le dijo, vete al sur del camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lee? ¿Lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquiló. Así que no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo, de algún otro? Bueno, vamos a resumir la historia. El eunuco se convierte, se arrepiente, es bautizado, y cuando es bautizado, dice la Biblia, que es arrebatado, y Felipe aparece en Azoto y anunciaba el evangelio hasta que llegó a Cesarea. Yo creo que algunos ya me escuchó esto, porque esto ya lo compartí aquí, pero mira, esto es un ejemplo de ser guiados por Dios y de que todo está armonía cuando todo está en armonía dentro de nuestro ser. ¿Me están escuchando bien? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Escúchenme. Felipe estaba al norte de Jerusalén, en Samaria, verá, unos 60 kilómetros. ¿Más? 80. ¿Más? Bueno, 60. Unos 60 kilómetros, pone, ¿no? Con muchas curvas. Bueno, ya está. Vale, ¿me seguís? ¿Dónde está Felipe? Aquí está Jerusalén. Felipe está por aquí a unos 60, 70 kilómetros, un camino de verdad lleno de curvas.
lleno de curvas, ¿vale? ¿Qué le dice Dios a Felipe? Levántate, Felipe, y ve a hablarle a un eunuco etíope al camino del sur, que va entre Jerusalén y Gaza. Aquí está Samaria, donde está Felipe. Aquí está Jerusalén. Y Gaza está por aquí, a unos 100 y algo de kilómetros. ¿Me estás siguiendo? O sea que Felipe está a unos 160, 170, 150 kilómetros, porque no sabemos en qué parte del camino del sur se tenía que encontrar con el eunuco. ¿Me estás siguiendo? Felipe no se demora, no tiene argumentos, no está con la cabeza comida, no está en un día depresivo, no se peleó con la mujer. Está bien. Está predicando el evangelio, tiene su alma en paz. ¿Me estás siguiendo? Y Dios lo guía y le dice, vete y te encontrarás con este otro, que la Biblia relata que cuando se encuentra con este otro, el etíope está leyendo y le dice que vaya aquí al sur. Felipe está a unos 150, 160 kilómetros. Y se tiene que encontrar con el eunuco justo en el momento en que el etíope eunuco esté leyendo 3 versículos de Isaías 53. ¿Me está entendiendo? ¿En qué iba el eunuco? En un carro. Felipe iba caminando. ¿De dónde salió el eunuco? De Jerusalén. ¿De dónde salió Felipe? De Samaria. Esto parece un problema de la física, ¿verdad? Movimiento rectilíneo uniforme y todo este tipo de cosas, ¿vale? Si un punto sale, ¿no? Felipe salió caminando del norte a 160 kilómetros. El otro salió en un carro. Probablemente el otro, en menos de un día, ya estaba en ese punto. Felipe tal vez tardaría 1 semana y media en llegar. Dios le habló por lo menos 1 o 2 semanas antes a Felipe y Felipe decidió comenzar a caminar. Cuando Felipe pasó por Jerusalén, el eunuco todavía estaba en Jerusalén en su hotel. Y cuando Felipe estaba en ese punto del camino, justo en el momento justo en que el carro del eunuco le alcanzara, mientras el eunuco en voz alta iba leyendo Isaías 53. Coincidió exactamente que Felipe está caminando y el eunuco pasa leyendo Isaías 53. Y entonces Felipe se acerca y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que aquí sucede. Hay una dirección tan clara de Dios, pero hay una docilidad tan grande de parte de Felipe que él toma la decisión 2 semanas antes del hecho y comienza a moverse 2 semanas antes del hecho o 1 semana antes del hecho para que coincida todo. Lo que te quiero decir con esto, que cuando nuestro ser interior está en armonía con el Espíritu de Dios, las cosas salen fáciles. Las cosas se complican cuando nuestro ser interior está lleno de luchas y de conflictos. Los caminos se hacen sencillos, claros y exactos cuando somos guiados conforme a los planes y los propósitos de Dios. Cuando nuestro ser interior tiene armonía, cuando hacemos las cosas dentro de la voluntad de Dios, cuando no justificamos constantemente nuestros malos hechos. ¿Por qué no fuiste, Felipe? ¿Por qué te enfadaste con Dios y en lugar de ir hacia el sur te fuiste hacia el norte? Bueno, porque yo creí, porque cuando me dijo tal, porque cuando tú me hablaste de esta manera yo lo entendí mal. Deja de justificar los caballos y comienza a tomar decisiones conforme a la vida, Felipe. Y cuando eso sucede, todo sucede para bien y para vida. ¿Lo entiendes a esto? Las cosas parecen ser más fáciles cuando hay armonía en mi ser y armonía con Dios. Las cosas se complican cuando dentro mío hay algún cable que está cortado y la información no llega o siempre hay cortocircuito dentro de mi alma. Cuando voluntariamente somos guiados por el Espíritu de Dios, somos impulsados por Él, cuando nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros deseos están en armonía con la mente, la decisión, la voluntad de Dios, seremos guiados, impulsados y sucederán cosas extraordinarias que muchas veces no serán sobrenaturales, sino hasta que lo natural se va a acomodar para que todo funcione para vida. A veces lo que nosotros estamos siempre esperando es un milagro, un hecho sobrenatural, y lo que necesitamos es que todas las cosas se ordenen para que la vida fluya. Si yo traigo a una persona de la Edad Media y lo llevo a mi cuarto de baño en mi casa y le abro un grifo, va a pegar un salto para atrás y va a comenzar a adorar a sus dioses diciendo esto es un milagro. No ha sido un milagro. Ha sido una serie
de uniones dentro de una tubería que está perfectamente alineada, que cuando yo abro el grifo allí sale el agua aquí. Es un milagro la vida, claro que lo es. Pero ahora esto tiene que ver con la vida que fluye. Porque hay orden, porque hay armonía, porque todo está bien. Yo puedo orar, tú puedes orar, pero si hay desorden en tu ser interior, prepárate para que el camino sea trabado, sea complicado y sea difícil. Para que las cosas no salgan como Dios te dijo. ¿Por qué si Dios me guió nunca encontré al eunuco? Porque te quedaste una semana más durmiendo. Pero si hubiera salido en el momento justo, si los caballos de tu carromato hubieran actuado en el momento justo, cuando Dios te dijo, decidí y me puse en marcha. No usar los caballos para otra cosa, para el mal carácter, para las malas formas, sino usar todo mi impulso, toda mi fuerza para hacer aquello en el momento correcto. Cuando todo se hace así, me encuentro con el eunuco en el tiempo justo. Esta es la cuestión de la vida. Podemos vivir mejor, iglesia, y darnos cuenta que mucha gente a nuestro alrededor lo que necesita es comenzar a poner en orden su mundo interior, poner en orden su alma y no echarle la culpa a todo lo demás. Ese impulso interior siempre nos llevará a la vida. Los caballos bien encausados siempre nos llevarán a la vida. La Biblia habla de la historia del hijo pródigo. Yo podría leerte este texto si quieres, pero es muy largo ahora, no vamos a invertir más tiempo. Hemos hablado mucho sobre el hijo pródigo. La Biblia dice que el hijo un día le dijo al padre que se iba. ¿Te das cuenta? Razonó, decidió totalmente fuera del camino de la vida. Y sus caballos respondieron a una decisión mala. Y llegó a un punto en el cual terminó miserable porque tomó malas decisiones. ¿Le vamos a echar la culpa al padre? No, el padre estaba en su casa. Y todo lo que tenía el padre era para el hijo. Pero fueron sus malas decisiones lo que lo sacaron del camino bueno. El que va adentro del coche decidió mal. Y todo su ímpetu de hombre joven fue encauzado hacia la miseria. Toda su fuerza fue encauzada hacia un punto de fracaso. Los caballos echaron con fuerza hacia un precipicio. Pero estando en la miseria, él recordó algo. Por eso te dije recién la importancia de educar a nuestros hijos en la verdad de Dios, pero también en el amor, no en el rigor, no en el rigor. La autoridad no se impone, se concede. La autoridad seduce. El autoritarismo es lo que se impone. Amén. Eso a veces la gente no lo entiende. Y estando él solo, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y el que iba dentro del carruaje, su mundo de la razón, del intelecto, de la voluntad, decidió bien y dijo, enfilemos los caballos de vuelta a casa. Gloria a Dios. Siempre volveremos al lugar donde nos amaron. Siempre volveremos al lugar donde tuvimos una palabra de vida. Siempre. Siempre guardaremos en el teléfono la persona que de alguna manera nos trató con cariño. Siempre. Por eso es importante que nuestros hijos lleven en su ser interior, en su mundo de la razón, del intelecto, de la voluntad, siempre los valores del amor, de la palabra de Dios. Por eso educamos a los niños, por eso trabajamos con el Club de los Davides. ¿Me ayudas, Katy, por favor, que ya vamos a cantar? Por eso la Biblia muestra que el alma en armonía como la característica de un hijo, es la característica de un hijo emocionalmente sano. La Biblia muestra que el alma en armonía es igual que la característica de un hijo emocionalmente sano. No tiene problemas para sentarse a hablar con su padre o con su madre. Tiene confianza y siempre volverá a la casa de los padres. Amén. Cuando tu alma esté en armonía, todo tu ser siempre te empujará a buscar la casa del Padre Celestial. Siempre. Siempre. En los momentos de dificultad, escúchenme bien los obreros y los líderes, por muchas situaciones que se van a vivir y que estamos viviendo. En los momentos de conflicto, la persona que tiene el alma en armonía siempre buscará la protección de Dios. El que no tiene el alma en armonía siempre huirá de la protección de Dios. Siempre se esconde.
siempre. El hijo pródigo volvió a casa. Hizo el camino de vuelta. Los caballos de su alma, su ímpetu, sus instintos, sus deseos, sus fuerzas se encaminaron todo en un solo sentido: volver a casa. Y voy a hacer todo lo posible por ir a casa, porque allí me espera mi Padre que me ama. Por eso nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos estos valores. Y si no lo hacemos, estamos desordenándole el alma a nuestros hijos, sin quererlo, pero lo estamos haciendo. Romanos capítulo 8, versículo 13, Pablo lo explicaba aún mejor. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y mira lo que dice aquí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La característica del hijo en la Biblia, del hijo de Dios, es una persona que tiene el alma en armonía con Dios. Este texto dice, cuando habla de la carne, está hablando de los caballos, de los instintos, de la naturaleza humana. ¿Me estás escuchando, verdad? No te has perdido hasta aquí, ¿no? Los caballos y la carne. No es tan mal, es necesario, son tus instintos, tus deseos, tu naturaleza humana. ¿Qué dice aquí? Tienen que ser gobernados por el mundo espiritual. El cochero tiene que mantener las riendas. Toma una decisión correcta. ¿Sabes por qué? Decía Pablo. Porque el que es guiado así es un hijo. Si tú y yo queremos vivir como hijas, como hijos de Dios, necesitamos esta armonía en nuestro ser. Somos hijos de Dios, amén, pero tenemos que vivir conforme a ello. Y decirle, Señor, yo no quiero vivir con un conflicto interno, amén. Yo no quiero vivir con una lucha interna. Por eso Jesús fue guiado por el Espíritu, ¿sí o no? La Biblia dice, mira, que un día Jesús se bautizó y oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego dice la Biblia que el Espíritu le guió al desierto. Hace 5 horas cuando comencé a predicarte, te dije que siento muy fuerte en mi corazón que Dios quiere que la iglesia vuelva a valorar la palabra, la dirección de la palabra y del Espíritu de Dios. Conozcamos la Biblia. Sepamos que los acontecimientos que estamos viviendo son acontecimientos que están escritos. Que nada nos pille por sorpresa. Amén. Seamos guiados por Dios. En ese acontecimiento de Jesús se oye una voz. Dios habla. La voz dice, es mi Hijo. Muestra la paternidad. Y es guiado por el Espíritu. Todo lo que nosotros necesitamos en lo más profundo del alma. ¿Y a dónde fue Jesús guiado? Fue guiado al desierto. Y Jesús sabía que tenía que ir al desierto. Y sabía que tenía un propósito en el desierto. Yo no sé si me estás entendiendo. Pero ¿sabes qué? Nosotros a veces atribuimos que la dirección de Dios siempre nos guiará a cosas agradables. No creo que haya sido muy agradable el camino en Israel, más no sabemos en qué época del año fue, pero si Felipe tuvo que cruzar el desierto de Judea en pleno junio o julio, no fue agradable. Muchas veces el Espíritu Santo te va a guiar por caminos que no son momentáneamente agradables, pero toda tu fuerza, todo tu ímpetu, toda la fortaleza de tu ser van a estar puesto en eso para que no te vuelvas atrás. Jesús dijo, pondré mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. La Biblia dice que Jesús se determinó a ir a Jerusalén sabiendo que lo que le esperaba era una cruz. Él sabía, él no huyó de esto. Y porque pasó por la cruz, hoy nosotros tenemos vida. Y eso me habla de una perfecta armonía en todo su ser y una armonía con Dios. Y que quien llevaba las riendas de su vida era esa profunda vida espiritual que él, escúchame bien por favor, esa profunda vida espiritual que él desarrollaba con el Padre cuando se quedaba solas, cuando se iba al desierto, cuando se iba por las noches a orar. Jesús pasaba tiempo con el Padre y él sabía que todo su ser espiritual tenía el control de su vida y cada decisión que él tomaba estaba en armonía con el Padre y por eso él tenía las fuerzas que tenía. Jesús hizo cosas que nosotros no nos podemos imaginar cómo las pudo haber hecho y muchas de esas cosas, hermanos, no fueron milagros, fueron hechas en su naturaleza humana. Muchas de esas cosas fueron hechas en su naturaleza humana. ¿Y de dónde sacó Jesús esta fuerza de su ánimo, esta capacidad para hacer las cosas? En esa profunda armonía de todo su ser y de su ser con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros hacemos estas cosas, las cosas son diferentes, hermano. Por último, te voy a leer un texto, Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Tengo tristeza en mi alma.
quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Jesús no fue a orar para que le vinieran momentos agradables. Jesús no fue a orar para que el Padre hiciera lo que Él deseaba que sucediera. Jesús fue a orar ese día para poner todo su ser en armonía con el Padre. Y les dijo a los discípulos: estoy triste, pero no quiero que la tristeza influya sobre la decisión que tengo que tomar. Y se fue a orar y dijo: Padre, estoy triste. Si pudiera ser de otra manera, que así sea, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento todo su ser interior estuvo en línea, en orden con la vida de la resurrección después de los muertos y con tu vida eterna que hoy tienes como un tesoro gracias a esa decisión que Jesús tomó. Por eso, hermanos queridos, necesitamos que no haya peleas en el coche. Amén. Que no haya peleas en el carromato. Que los caballos, el que va dentro y el que lleva la rienda, haya un orden perfecto. Y mira lo que dice: vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé que tienes ganas, pero tarde o temprano, Pedro, además eres tan impulsivo, al final tus caballos deciden por ti. No, Pedro, necesitas orar un poco más. Necesitas orar, Pedro, para que todo tu ser interior esté en armonía. Y necesitas volver a esto, Pedro, para que todo esté en orden, todo esté en armonía. Y le dijo: si pasa de mí esta copa, no se haga tu voluntad. Hermanos, para terminar, necesitamos ser guiados por Dios y para ello necesitamos oír su voz. Amén. Necesitamos conocer su voluntad y llevar todos sus caminos incorporados en el alma. Déjame leerte un texto más. Mira lo que escribió el rey David. Por favor, un texto más. Salmo 84, versículo 4. Vamos a orar por esto. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Amén. Bienaventurado el ser humano que lleva el camino de Dios incorporado en su alma. Todo mi ser, mis decisiones, mi mundo espiritual, por lo tanto mis fuerzas, mis deseos, mis anhelos están en el camino de Dios porque lo llevo incorporado en mi alma. Por eso te hablé del Hijo. El Hijo siempre lleva incorporado en el alma. Por favor, escúchenme. Los hijos siempre llevarán en el alma incorporados los caminos que los padres les tracen, sean buenos o sean malos. Lo llevas como un fuego. Algunos viven con los complejos de los malos padres que tuvieron y otros vivirán siempre empujados por las palabras de aliento que sus padres les dieron indicándole el camino. Dios ha puesto su camino en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Por eso necesitamos poner todo nuestro ser en orden y decir: Señor, quiero tener el ser. Miren, vamos a orar ahora. Vamos a adorar con esta canción. Ya no soy esclavo, amén. Soy hijo de Dios. Pero vamos a orar. Y te voy a pedir un favor, como amigo y como hermano y como pastor. Cuando te enfrentes a una situación complicada, no hables rápido. Tómate un tiempo para orar. Jesús iba a ir a la cruz y no lo hizo alocadamente. Se fue al Getsemaní y oró: voy a poner mi ser interior en orden. Que no hablen mis recuerdos, que no hablen las cosas que mi padre o mi madre me gritaban cuando era niño, que no hablen mis complejos, que no hablen mis miedos, que no hable mi enfado, que hable todo aquello que se conduce para la vida. Amén. Que el carruaje vaya bien. Que tengamos caminos como Felipe, donde todo sale, donde todo se acomoda, donde a veces no son milagros, sino que las cosas salen porque todo fue hecho conforme al plan y el propósito de Dios. Querido Padre, te damos gracias, nos ponemos de pie y te adoramos con todo el corazón y con todo el alma. Te honramos, Señor. Te honramos, Padre. Te damos gloria. Hoy venimos delante de ti como hijos tuyos, Señor. Llevamos tus caminos incorporados en el corazón. Yo te ruego por cada una de las personas que están en este lugar y hoy necesitan poner en orden su mundo interior. Hoy necesitan poner en orden su alma. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo fluya ahora.
Tú nos has hablado y tú a partir de hoy nos volverás a hablar claramente. Querido Señor, tu palabra dice que los que son guiados por tu Espíritu, estos son hijos de Dios. Yo te ruego, Señor, que podamos movernos y vivir como verdaderos hijos. El hijo pródigo decidió volver a la casa que conocía. El hijo pródigo decidió volver al lugar que siempre recordó en el alma. Al fin y al cabo, el que iba dentro del carruaje del hijo pródigo siempre llegó incorporado a la casa del Padre. Yo te ruego por mis hermanos y mis hermanas que están en este lugar y que llevan en su alma incorporado la casa del Padre, que llevan en su alma incorporado el corazón del Padre. Tu palabra dice: bienaventurado quien lleve tus caminos en su corazón. Hoy, Señor, te decimos: llena nuestras almas con tu camino. Te abrimos el corazón, te entregamos la voluntad, te entregamos la vida. No es una cuestión de religión, mi hermano. No es una cuestión de religiosidad. Es una cuestión de comunión profunda. Es una cuestión de lo más profundo del ser. Es una cuestión de lo más interno. Querido Señor, yo te ruego ahora, arranca de mi alma toda actitud de orgullo, para que mañana no tenga que estar justificando mis malos actos. Cuando mis caballos se desboquen, cuando mis impulsos me lleven a hacer cosas que no conducen a la vida, Señor, que mi corazón, mi alma, mi mente, mi razón no se encuentre justificando mi maldad, sino todo lo contrario. Quiero tener la vida suficiente para poder humildemente reconocer que me equivoqué de camino y necesito reconducir este carro. Querido Señor, yo pongo este carromato que es mi alma en tus manos. Llena de vida a este cochero que tiene que llevar las riendas. Llena de vida mi mundo espiritual para que tome las decisiones correctas conforme a lo que yo decida. Querido Señor, yo necesito que todo mi ser se encamine para vida. Esta es mi oración y la oración de mis hermanos. Te ruego por aquellos que están siempre repitiendo vez tras vez el mismo conflicto, vez tras vez el mismo problema, vez tras vez el mismo pecado. Padre, que en el nombre de Jesús ahora todo su ser se acomode conforme a tu voluntad. Bendice a mis hermanos. Querido Señor, queremos llevar toda nuestra alma a tu presencia y que en el nombre de Jesús de Nazaret todas las cosas sean conforme a tu voluntad. Admiramos el camino de Felipe. ¿Cómo pudo haber sido guiado tan exactamente? ¿Cómo pudo haber sido guiado tan fácilmente? Todos los que estamos aquí en esta mañana te decimos: Señor, guíanos con tu Espíritu. Guíanos para aconsejar a nuestros hijos. Guíame para saber cuándo hablar, cuándo no hablar. Por eso, Señor, para ser guiado de esta manera, hemos entendido que necesitamos que todo nuestro ser esté en armonía contigo. Dame sabiduría, danos sabiduría para tomar las decisiones correctas, siempre conforme al espíritu de vida que viene de ti. Somos tus hijos, Señor, y como hijos queremos ser guiados por ti, papá querido. Padre querido, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús,